es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle hoy 14 de abril de 2021. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos da a través de las redes sociales, de tener un tiempo de interacción. Y bueno, pues gracias a Dios por la oportunidad también de seguir estudiando el Salmo 107, Salmo 107. Tuvimos algunos errores con cuestión a la grabación, por ahí algunos errores técnicos, pero bueno, pues gracias a Dios porque a lo mejor usted ni cuenta se va a dar, o no, yo creo que sí va a dar cuenta, sobre todo en el brinco de una parte a otra. Pero bueno, gracias a Dios porque tenemos hermanos en nuestra iglesia que pueden ayudarnos en todas estas circunstancias. Así es que hoy nos toca estudiar la tercera parte del Salmo 107. Recuerda que el Salmo 107 es un salmo que nos habla de la liberación, que nos habla de lo que es la liberación. Ya hablamos que la primera parte es un llamado a la alabanza por la liberación de Dios. La segunda parte que estudiamos el lunes es un llamado a alabar a nuestro Dios y a reconocer que Él nos libera de la soledad de la vida en la que nos encontramos sin Cristo. Y bueno, esta
esa tercera parte nos habla de opresión, nos habla de cadenas, nos habla de prisiones. Es un salmo muy interesante, porque habla de prisión, habla de cadenas. Vamos a ver las metáforas que utiliza y podríamos identificar muy bien las circunstancias que está viviendo el salmista. Por ejemplo, dice el versículo 10 al 16, estoy en el Salmo 107, hermanos, Salmo 107, versículos 10 al 16, que voy a leer por completo. Dicen: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, es decir, en cadenas, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Note este salmo, note cómo habla acerca de cadenas, de prisiones, de hierros, habla acerca de tinieblas, de sombra de muerte. Y si nosotros hacemos un análisis, nos ponemos a pensar, ¿cuáles son estas prisiones, esta sombra de muerte? Bueno, pues este pasaje se cree que específicamente está hablando cuando Sedequías fue deportado a Babilonia, también con otros ahí, con otros del pueblo de Israel, fueron deportados a Babilonia, en donde fueron realmente prisioneros. Así es que esto nos habla de eso. Pero que hay algo más que nos dice el pasaje. ¿Por qué creo yo que hay algo más que nos dice el pasaje? Bueno, esta palabra de tinieblas y sombra de muerte, la palabra tinieblas es una densa oscuridad, y la sombra de muerte tiene que ver con un lugar oscuro, tiene que ver con una densa oscuridad. La palabra tinieblas tiene que ver con la noche, la oscuridad que viene en la noche. Y la palabra sombra de muerte tiene que ver como con una prisión, como un cuarto tal vez de 1 por 1, en donde no entra absolutamente nada de luz. Usted no puede ver absolutamente nada de luz, y usted lo único que está en ese lugar, imagínese estar en ese lugar. Bueno, pues no se quiere imaginar obviamente, pero donde usted no tiene ni siquiera un poco de luz. La sombra, o sea, es la sombra. Imagínense, es la sombra de la oscuridad. ¿Cómo sería la sombra de la oscuridad? Pues más sombra, me explico. Es por eso que nos habla de una densa oscuridad. Este pasaje nos habla de esas opresiones, de esas cadenas en las cuales se encuentran muchas personas en este mundo atadas, esclavizadas a prisiones del alma, prisiones mentales, prisiones físicas, prisiones emocionales, prisiones relacionales, incluso podemos hablar, de las cuales Dios también puede librarnos. Déjeme orar para iniciar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, lo que hablas, Señor, a través de ellas, y te pedimos que nos hables a través de este salmo. Háblanos, Señor, a través de él y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, este salmo inicia diciendo: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Otra palabra para traducir hierros podría ser cadenas. Es decir, habla de esclavitud. Y hermanos, esto nos hace una referencia a aquellas personas que viven en la esclavitud del alma. Una persona, por ejemplo, que está en vicios, que está en cuestiones que tienen que ver tal vez incluso con depravaciones, inmoralidades sexuales, que tiene que ver con estar atrapados en una relación tóxica, en una relación de violencia, en una relación de toxicidad, como se le ha denominado ahora este término. Nos está hablando de esas personas. Nos está hablando usted y de mí también, tal vez antes de conocer a Cristo, o tal vez ahora, si usted ya ha conocido a Cristo, pero se siente en una prisión realmente, y siente que no tiene paz, y en la noche se despierta, y en la noche sufre de colapsos de ansiedad, y voltea para todos lados, y está sintiendo que alguien lo observa, o está teniendo una situación ahí, luchando con una cuestión, con un vicio, con un pecado incluso. Esta es la cárcel, es la prisión que el pecado deja en la vida del corazón del hombre. Por eso dice el versículo 14, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Está hablando de pecado, está hablando de lejanía de Dios, está hablando de estar lejos de Dios. Y estar lejos de Dios es errar al blanco, es decir, es pecar delante de su presencia. Por eso, hermanos míos, este salmo habla de la condición del hombre, de la radiografía del pecado y de lo bajo que puede caer el hombre que está enviciado, el hombre que está lleno de vicios, el hombre que ha caído en inmoralidades, el hombre que ha caído en estas circunstancias, está en una
arena movediza. Está en medio del lodo cenagoso, del fango de la desesperación. Cada vez que quiere moverse o que quiere salir adelante, se hunde más y más y más. Tiene que clamar delante de Dios y hacer un grito desde su corazón y clamar delante del Señor, como lo hizo el apóstol Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas yendo hasta Jesús, y de repente vio el fuerte viento y vio las olas y vio todo, dejó de ver a Jesús y se sumió, se hundió. Y en el elemento natural en donde vivía, porque era pescador, se empieza a ahogar. Y es ahí donde clama y dice: Señor, sálvame. Y el Señor dice: al instante Jesús tomó de él y lo alció y lo salvó. Pero estos primeros versículos del 10 al 12 son una radiografía de qué tan bajo incluso puede caer el hombre a consecuencia del pecado. Y hay quienes quieren ayudar, pero no pueden. Mire, dice el versículo 12, cayeron y no hubo quien los ayudase, porque esas personas, cuando usted quiere ayudarlas, en realidad a uno les hace más daño. Tienen que reconocer por sí mismas que están en un error, que están en una circunstancia adversa. Tienen que reconocerse así. Yo recuerdo un compañero de la universidad. Tomaba mucho. Y yo en una ocasión hablé con él y dije: oye, yo creo que tienes un problema ya con el alcohol. Dice: no, esto yo lo controlo cuando yo quiera. Y en alguna ocasión tuvieron que llevarlo al hospital por una congestión alcohólica. Y estuvo a punto de perder la vida. Eso fue después ya de la universidad. Quise hablarle de Cristo, quise presentarle de Cristo. Y él decía: no, claro que no, estás mal, que estás loco. Esto yo lo controlo cuando yo quiera. Esto yo lo dejo. No, yo no tengo ningún problema. Y sabe que hay mucha gente que vive así, que piensa que lo puede controlar. No solamente el alcohol, estoy hablando de cualquier circunstancia que nos aprisione. Una relación de codependencia. Algo que esté deteniendo tu vida, de lo que Dios tiene y del plan que Dios tiene para ti. Esa prisión de la cual no puedes salir, de esa circunstancia por la cual le pides perdón a Dios a cada rato. Y se requiere el versículo 13 que transforme nuestra vida por completo. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Solamente Dios puede salvarnos de toda aflicción. Él es el único que puede transformar nuestra vida. Y estamos hablando de la oscuridad, de los vicios, del quebrantamiento que hay en las personas. Y estamos hablando específicamente de circunstancias, de personas que están en una cárcel, en una prisión, que están literalmente atrapados por la maldad. Son personas, decíamos, que están en vicios, que están en depravaciones, incluso hablando de moralidades, hablando de sexualidad. Son personas que están enfrentando circunstancias, tal vez en una relación tóxica, personas que son codependientes de alguien. Porque en ocasiones tal vez vemos al alcohólico, al drogadicto, al inmoral, etcétera, circunstancias ahí difíciles, pero no volteamos a ver también al obsesivo, no volteamos a ver el perfeccionista. En ocasiones puede tender a ser muy exitoso y aparentar éxito, pero tal vez en su corazón necesita estar trabajando porque es un vicio tal vez, y descuida áreas en lo familiar, descuida áreas en lo personal y en otras áreas. Y estamos hablando específicamente, hermanos, de estas circunstancias que hay opresión, personajes que tal vez han incluido o han incursionado en otras deidades. En deidades, por ejemplo, como la muerte, y a las cuales tal vez incluso rindieron pleitesía. Hace un momento compartía, no sé si ya lo dije antes de la grabación o después de la grabación, porque les digo que hice una pausa y ya no supe en qué circunstancia me encuentro, pero les compartía que un joven no podía dejar, ahora en la contingencia tuve un tiempo con un joven, y que era adorador de la muerte, y él decía, yo le decía, tienes que dejar todo eso, tienes que tomar todas las cosas que tengas, cadenas, estatuas, etcétera, y tienes que tomarlas y tienes que tirarlas, alejarlas de tu casa. Y él me decía, no puedo hacerlo, me siento atrapado, dicen que si lo haces se te regresa peor, y dicen que viene por ti, que no sé qué, y él decía que no podía. Y a lo mejor nos escandalizamos de eso, pero hay señoritas o hay jóvenes que están esclavizados a una relación con una persona que los sobaja, que los humilla,
que hace violencia en contra de ellos o de ellas, no solamente física, sino emocional, y está sobre encima de ellos fuertemente, y están en una cárcel, están en una verdadera prisión. Hay personas que a través de un vicio son esclavos de él y no pueden dejarlo, y rompen por completo todas las relaciones que tienen a su alrededor, porque son adictos. Hay una adicción al alcohol, hay una adicción a lo que usted guste, a lo que usted desea. Una definición de adicción es una relación emocional. Nótese nada más, esta fue la definición que yo aprendí en el grupo que teníamos en la iglesia. Aquí en Tampico teníamos un grupo con el hermano Ramos, teníamos a Abel Ramos, un hermano al cual admiro muchísimo. Él me enseñó esta definición de adicción: una relación emocional con un objeto, una cosa, una sustancia, una persona incluso, que te destruye la vida, que termina con tu propia identidad, que termina con tus relaciones y que cada vez te lleva incluso hasta la misma muerte. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. Cadenas, por eso dice la palabra hierros en el versículo 10, se puede traducir también como cadenas. Moraban en tinieblas y sombra de muerte. Sombra de muerte es una oscuridad densa, es una densa oscuridad. Es un lugar donde no se ve absolutamente nada. Por eso se le llama sombra de muerte. Y estamos hablando, hermano mío, de tal vez la condición más baja del ser humano. La condición tal vez más baja del ser humano. Repito, no solamente pensemos en una persona, ¿verdad?, que por las drogas y que es evidente. También pensemos en aquellos que pueden tener una vida de éxito, pero que tienen una adicción a la comida, tienen una adicción a otras cosas, que su vida está desmoronándose por completo. Hermanos, si tú sientes esta circunstancia, si te sientes que estás en una situación así, si sientes que no puedes seguir adelante, que estás en una circunstancia, en una situación en la cual hay angustia, problema, dolor en tu corazón, yo quiero decirte que el versículo 13 hace la gran diferencia. Y es por eso que este salmo se llama la liberación de la esclavitud, de la opresión. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Es un clamor que sale de lo más profundo del corazón. Es como el apóstol Pedro ahí ahogándose en un elemento natural, como el mar en donde él se la vivía porque era pescador. Ahí ahogándose en este momento, él clama y grita: Señor, sálvame. Y es ese clamor del corazón el que hace que tú y yo podamos salir de esta circunstancia. Todos nosotros tuvimos que clamar así en algún momento dado delante del Señor. Aquel que ha conocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su alma ha tenido que clamar: pastor, pero si yo nunca hice nada de eso. Saben que hay personas en ocasiones que están tan aferradas a su propia bondad, a su propia moralidad, de sentirse tan buenos, tan perfectos, que es precisamente esa su cadena de esclavitud, su propia perfección. El hermano Ricardo Garrett lo ha dicho en otras ocasiones, por eso yo puedo compartirlo. Él dice que él era adicto a su soberbia. Nótese, qué interesante. Él dice: yo soy un soberbio y soy un adicto a la soberbia. Qué interesante, ¿no es cierto que él diga eso? Era un adicto a sí mismo, tal vez, por así decirlo. Y Dios me rescató de ello, dice, también añade el hermano Ricardo. Así es que nos encontramos en una circunstancia de estas que hemos mencionado. Dice el versículo 13, que clamaron a Jehová en su angustia. Es un grito, es un clamor, es un no más, es hasta aquí, ya no puedo más. Es tocar fondo y seguir adelante. Si se dan cuenta, dice que no cayeron y no hubo quien los ayudase. Y otra vez lo mismo, no sé si esto lo dije antes o lo dije después, pero cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Por qué? Porque una persona que está en una circunstancia así, no, usted y yo no podemos ayudarla. Cometemos un grave error. No, es que yo lo voy a ayudar a salir adelante, dice la joven, ¿verdad?, que tiene a su novio y que su novio es alcohólico y que toma mucho, etcétera, etcétera, y no quiere reconocer que es alcohólico. No, es que yo lo voy a cambiar. Discúlpame, tú no puedes cambiarlo, solamente el poder de Dios puede cambiarlo. Se cuenta de una anécdota, ¿verdad?, que estaba Spurgeon y que estaba un hombre borracho en la calle, ¿verdad?, y que le dijo: hermano Spurgeon, hermano Spurgeon, hermano Spurgeon, y él se acercó y le dijo: ¿no se acuerda de mí? Dice: no me acuerdo. Usted, sí, ¿cómo no? Usted me predicó el evangelio y me convirtió. Y le contestó el hermano Spurgeon, le dijo: pues yo creo que sí lo convertí yo, porque si lo hubiera convertido el Señor, no estaría en esta circunstancia.
El único que puede transformar nuestras vidas es Cristo Jesús. Clamemos a Él y Él nos puede transformar. En toda mi vida como pastor, estoy a punto de cumplir 20 años de ministerio pastoral. Este año cumplo 20 años de ministerio pastoral y me ha tocado apoyar, ayudar a muchas personas en este tipo de circunstancias. Yo mismo viví en una circunstancia así mucho antes de conocer a Jesús, pero un factor que se repite es que tú quieres ayudarles y sale contraproducente. Lo lleva uno, por ejemplo, a un anexo y no sale contraproducente. La joven que tiene una relación tóxica, una relación que no la está conduciendo a nada, y que uno habla con ella y que viene y etcétera, y uno le aconseja y así, y dice, sí, pastor, tengo que dejar, yo lo sé, etcétera, y a las 2 semanas regresa una vez más, porque no puede, porque siente que su vida depende de él o depende de ella, según sea la circunstancia. Pero Dios tiene el poder para transformarnos. Dios tiene poder para cambiarnos. Y sigue diciendo, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Rompió sus prisiones, es decir, rompió sus cadenas. Significa que nos dio libertad. Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas. El Señor, Jehová, es el que hace nuevas todas las cosas. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Es decir, Él desbarató, Él es el que hace las nuevas todas las cosas. Hay personas prisioneras por alguna circunstancia, tal vez de crímenes, de cuestiones delictivas, que dicen, no puedo salir de ello. Me tocó en una ocasión aquí en Tampico, una persona llegó ahí a la iglesia en donde estábamos y me decía, es que yo me quiero salir de esto, es que acabo de cometer una circunstancia. Yo le dije, ni me la digas, porque entonces el que estaría cometiendo un ilícito sería yo, ni me digas más. Yo le tuve que decir así, ni me digas más, porque entonces yo sería cómplice. Así es que ni me digas más, yo no quiero saber nada más. En cuestión a específicamente cuestiones delictivas o algo así que había el hecho, le dije, ni me digas más, porque entonces a mí me metes en un problema. Así, pero sí me contó obviamente la circunstancia en la que se encontraba, de opresión, de miedo, de temor a que su familia le hicieran cosas, de temor a que su familia le hicieran algo, y me contó su testimonio. Y yo le dije, Dios puede salvarte. Es que usted no sabe lo que le hacen. Le digo, sí sé, porque me han contado, he tenido testimonio. Dice, pero Dios puede librarte, Dios puede librarte. Y entonces oramos por él, nos comunicamos con una persona en otro lugar, y él fue a este lugar y fue recibido, y el Señor trabajó con él, y hoy en día no tengo noticias, pero mi esperanza es que el Señor lo haya librado de todo tipo de aflicciones. Tenemos muchos testimonios de las cosas que Dios ha hecho y ha rescatado a las personas de las garras del mismo infierno en el que vivían. Así es que clamemos al Señor. Y tú mismo, si estás viendo este mensaje, necesitas en tu corazón paz, perdón, anhelo, necesitas tranquilidad, te sientes en una opresión. Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer ese cambio radical. Si le buscas con todo tu corazón, el Señor es el único que puede librarte de esa prisión. Clama a Él desde tu aflicción, con todo tu corazón, y el Señor te librará de esas cadenas de muerte. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, y permítanme orar, hermanos. Quiero compartirles, hermanos, lo siguiente. Gracias a Dios, mi hermano Jesús Luna está mejor. Hoy pude hablar con él, hoy pude tener un tiempo de charla con él, oramos ahí juntos, estuvimos platicando. Gracias a Dios está mucho mejor. El hermano Josué, hijo de nuestro hermano Luis Mario Guerra, gracias a Dios también está muy bien. Nuestra hermana Marisol sigue muy bien. Y mire, quisiera comentar lo siguiente. Bueno, pues nuestra hermana Silvia, mamá de Marisol, nuestra hermana Silvia de Ramírez, dio positivo a COVID. Se le hizo la prueba de COVID porque el día de mañana le tocaba ponerse la vacuna, y sería contraproducente ponerse la vacuna. Así es que van a esperar el tiempo propicio. Y bueno, al parecer sí tiene COVID,
pero es asintomática o sus síntomas son muy leves, son muy leves. Aún así, hermanos míos, yo les invito a que estemos orando. Gracias a Dios hasta este momento, aunque ya ha pasado mucho tiempo, nuestra hermana Marisol ya prácticamente tiene una semana de esta situación. Nuestra hermana Silvia no ha desarrollado síntomas fuertes, ni ninguno de ellos, así es que gracias a Dios por ello. Demos gracias a Dios por ello. Por eso, repito, estoy platicando esto para que usted no se alarme, pero sí debemos orar, por supuesto que debemos orar, y debemos orar por nuestra hermana, y debemos tenerla en nuestras oraciones y en las manos de Dios. Así es que sigamos orando por toda nuestra iglesia, y que Dios pronto nos libre de todo ello. Padre, te damos gracias por este tiempo de bendición que nos das. Te pedimos que obres en nuestras vidas y que trabajes con poder. Te bendecimos, Señor. Y si hay alguna persona en este momento, Señor, que se siente prisionera de esas prisiones emocionales, espirituales, físicas, Señor, que clame a ti, Señor, para ser liberada. Que nosotros mismos podamos clamar para que nos libre, Señor, aún de nuestras mismas soberbia, como decía el hermano Ricardo Garrett. Oh Dios, guárdanos y bendícenos. Te pedimos en esta hora bendición para la hermana, nuestra hermana Ramírez, Señor, nuestra hermana Silvia, que tú le bendigas, que tú le guardes, Señor, y que tu poder se manifieste en su vida. Que tú, oh Dios del cielo, obres y que sigas trabajando de esta manera, Señor, así sin que ella presente síntomas, sin que ella presente una circunstancia adversa en su cuerpo. Gracias, Dios, por este tiempo, y sigue bendiciendo a todos los hermanos que se están vacunando en esta semana. Gracias, Dios, por tus misericordias. Bendícenos en todo momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, amén. Y bueno, nos vemos el día de mañana para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Soy el pastor Vic Martínez y espero que eso haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto.